relación con Vietnam, la iniciativa de trabajar allí surge a partir de un acercamiento de las autoridades vietnamitas a la Embajada Argentina en Vietnam durante el año 2010 ante la necesidad de incrementar el número de identificaciones de cuerpos de soldados vietnamitas muertos durante el conflicto que tuvieron con los Estados Unidos. Esta inquietud que recibió la Embajada fue transmitida al FOAR, la Agencia de Cooperación Horizontal de la Cancillería Argentina, que nos comunicó con nosotros. Y así a principios de noviembre del año 2010 hicimos una primera visita en Vietnam, donde nos encontramos con nuestra contraparte en ese momento, que era el Instituto de Medicina Legal que dependía del Ministerio de Salud. Y tratamos de establecer cuáles eran sus necesidades, cuáles eran sus prioridades, qué les podíamos ofrecer y a partir de allí trabajar en un plan de actividades que comenzó a ejecutarse en el año 2011 con la cooperación de ambos gobiernos a través de sus agencias de cooperación, la Embajada Argentina y también con apoyo propio de nuestra institución. En Vietnam se han hecho distintas cosas. Al principio se firmó un acuerdo a través de FOAR, en Cooperación Sur-Sur, para intentar potenciar dentro del Instituto de Medicina Legal la antropología forense o el análisis de restos que no fueran cadáveres habituales. Para mí, digamos, desde lo personal fue una experiencia increíble, era la primera vez que iba a Vietnam. Y bueno, lo interesante de estos casos es que uno siempre viaja con gente que ya tiene mucha más experiencia en distintos contextos y es algo sumamente enriquecedor para uno porque aprende no solo desde la cultura donde está, sino también desde la información o desde las experiencias y las vivencias que te pueden llegar a pasar. Siempre hubo un trato súper cordial, súper amable. Más allá por ahí de las complicaciones lingüísticas, porque eran muy pocos los que hablaban inglés, pero yo creo que desde una perspectiva de lo que era el trabajo en sí, congeniamos súper bien. Una cosa que a mí me impresionó mucho en este viaje fue el respeto absoluto que hay y la dignificación que tienen hacia sus héroes de guerra. Era impactante ver que nosotros exhumábamos los restos, incluso el agua con el que lavábamos los restos volvía a la misma sepultura donde estaban enterrados. La tierra que limpiábamos tenía que volver a la sepultura. El cuidado que tienen, la preservación de los sitios, por mucho que las personas no estén identificadas. Para nosotros es un ejemplo de la articulación entre el Estado y la sociedad civil. Nosotros somos un organismo de la sociedad civil donde brindamos un tipo de cooperación sur-sur, es decir, nosotros y el Estado argentino no da la cooperación a nivel de fondos, como es la cooperación tradicional norte-sur, sino a través de capacidades en diferentes campos. El nuestro tiene que ver con la ciencia y los derechos humanos, que en el caso de Argentina es reconocida en el mundo desde los 30 años de recuperar la democracia, todo lo que se ha avanzado en lo que hace a verdad, justicia, memoria y reparación. El equipo no solamente requerido mundialmente, sino que como grupo que intenta recuperar los restos o identificar los restos de personas desaparecidas por cuestiones políticas, fue precursor en el mundo en este trabajo. Mira, la inquietud en Vietnam de identificar las víctimas de la guerra siempre estuvo, no es una cosa reciente. Hay una necesidad de encontrar los restos, eso es una pauta común en todos los países. Sean víctimas de conflicto o sean víctimas de una catástrofe, la gente en todas partes necesita recuperar los restos porque los restos son algo que es importante para cerrar un duelo, ¿no? Este trabajo que hacemos de la mano con FOAR implica no solamente visitar los países donde recibimos solicitudes de asistencia técnica, sino también recibir científicos de esos países que completan su capacitación en nuestros laboratorios, conocen la problemática de Argentina y de esta manera establecemos, creo que un vínculo interesante que va más allá de lo técnico, que tiene que ver con cuestiones culturales y de relación entre países a veces muy diferentes desde el punto de vista cultural y religioso, como pueden ser Vietnam y la Argentina.
entrenar personas que puedan entrenar ellos mismos a otros, o sea, construir capacidad local y no seguir dando clases, sino ya tomar un grupo más concreto, más pequeño, y que ellos puedan convertirse en especialistas que puedan entrenar a otras personas. Creo que lo que ha logrado el FOAR en los últimos años es posicionarse como una opción de cooperación horizontal con varios países de América Latina e incipientemente de otras partes del mundo, en Asia, en África, donde de alguna manera el FOAR introduce las mejores experiencias argentinas a nivel estatal y no estatal en campos como la agricultura, la tecnología, la bioseguridad y los derechos humanos. La ventaja para nosotros es que nos abre puertas para desarrollar proyectos, para mostrar lo que hemos hecho en Argentina y para seguir dando apoyo solidario a otros países que, al igual que Argentina, allá cuando recuperamos la democracia, tienen la posibilidad hoy en día de investigar un pasado reciente y, en nuestro caso, darle una respuesta a familiares que en muchos casos siguen esperando saber qué pasó con sus seres queridos hace muchos años.